La Mafia Feminista con César Vidal y Cristina Seguí. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos a cesarvidal.tv. Ya lo saben, este lugar donde en el fin de semana nos dedicamos a todo. Lo mismo vamos a Camino del Sur, que nos calzamos los guantes y empezamos a dar guantazos, que nos enfrentamos con el gran reseteo o llegamos al programa de Vértigo. El auténtico programa de Vértigo del fin de semana es La Mafia Feminista de Cristina Seguí. ¿Por qué? Pues hombre, porque nos acercamos a unos abismos de maldad, de perversión y de desvergüenza que si uno no tiene vértigo, pues es porque pertenece a una de esas tribus de indios de las praderas de Estados Unidos que dicen que no tienen ningún vértigo y por eso los contratan para construir rascacielos. Pero vamos, salvo que sea ese el caso, es un programa de vértigo, pero sobre todo es un programa de gran información, de profundidad de análisis y sobre todo de documentación apabullante. Como siempre, quien conduce esa nave al borde del vértigo es precisamente Cristina Seguí. Cristina, muy buenas noches. Me sospecho que vamos a seguir con Borrell, que fue con el que nos quedamos al final de la semana pasada. Sospecha bien. Ahora que ha dicho lo de la nave, me he acordado de esa nave en forma de vulva, de la que hablamos una vez en nuestro programa, de la que no vamos a hablar hoy ya. No es en la que vamos, no es en la que vamos. Pero sí, vamos a hablar, como no, del Gargamel. Es mucho menos afable, y se lo digo por experiencia propia, de lo que él da a entender delante de las cámaras. Delante de las cámaras, Borrell tiene un halo parroquial como casi sacerdotal y que no es real. Él quiere dar una imagen como de Mosén, Mosén Josep, pero no lo es, siempre ha sido muy antipático y muy soberbio y muy tacaño, muy tacaño. Yo recuerdo una época del de Bruselas, hace años, que yo conocía a varias señoritas a las que invitaba a cenar y luego no sé si tenía otras pretensiones y quien pagaban siempre las cenas eran ellas. Y además me llegaban indignadas, entre indignadas y sorprendidas, como diciendo, pero bueno, el Borrell este es un cara dura, o sea, queda contigo, todo lo demás, y al final quien paga la cuenta eres tú, pero ¿qué se ha creído? O sea, ni siquiera decía de pagar a medias, ¿eh? ¿Quién queda con un tío del PSC para cenar? Ya, o sea, te mereces que te pase. Te mereces que te pase. Pero hace más años, era una época que fue cercana a cuando él ambicionaba ser presidente del gobierno, que se lo quitó de encima a su propio partido. Y entonces yo conozco algunas, porque además eran señoritas, en general eran inteligentes, tenían su punto de ambición, tenían su atractivo, y le veían algo a Borrell. Yo creo que era algo morboso, pero ya ahí no puedo nada más que especular. Le vamos a hacer un Me Too, un programa de estos, un Me Too a Borrell. A mí ninguna de estas señoritas que yo recuerde me dijo que hubiera intentado seducirlas ni cosa parecida, pero que todas habían pagado sí. O sea, y que era algo tremendo, que iban al cine y eras tú la que pagaba. Y esas dos conclusiones nos llevan a una misma explicación, pero no, tampoco voy a entrar en esos terrenos. Era tremendo. Y yo me lo encontré varias veces a Borrell. En fin, no le quiero quitar espacio, pero es que por colocar de alguna manera las bolas del billar, ¿no? Yo recuerdo luego haberme encontrado con él en varias ocasiones. Y me acuerdo en una ocasión que fue muy interesante, era cuando yo vivía en Aragón, y se rumoreaba que él podía ser el candidato del Partido Socialista a las elecciones generales, era el candidato a presidente del gobierno. Y entonces decidieron en el Partido Socialista invitarnos a las supuestas cabezas pensantes que vivíamos en Zaragoza, lo cual es mucho decir, pero ellos lo vieron así. Supuestamente íbamos a ser media docena de personas, a lo sumo una decena de personas, pero esto se ve que fue corriendo, allí todo el mundo quería que lo conociera el futuro presidente del gobierno y estuvimos no menos de 50 personas. Es decir, aquello se llenó. Yo estuve a punto de irme cuando vi quién estaba, pero de eso que dices, bueno, me voy a quedar a ver qué pasa. Y entonces estaba también un antiguo ministro de Justicia que aspiraba a ser alcalde de Zaragoza, Belloc,
conocido como el cochero de Drácula, por la expresión facial que tenía, y Marcelino Iglesias, que se presentaba le llamaban así, el cochero de Drácula. Pero que es excelente. Le llamaban así. Y estaba también Marcelino Iglesias, que era fruto de la tierra, que lo presentaban para la Comunidad de Aragón. Entonces Marcelino Iglesias le dijo al cochero de Drácula, a Belloc, le dijo, mira, aquí lo que sale seguro es la alcaldía de Zaragoza. Tú preséntate por la alcaldía de Zaragoza, que la sacas, que la sacas. Yo me sacrifico y yo me voy a presentar por la Comunidad de Aragón, que la vamos a perder, pero yo te apoyo. Entonces, en ese acto, bueno, pues se levantó Borrell, que era un personaje que se le veía muy inseguro, estuvo todo el rato abrazándose a sí mismo, como si fuera la momia de Ramsés II, se le veía muy inseguro, sujeto con muy poca empatía. Se levantó Belloc, convencido de que iba a ser alcalde de Zaragoza, y a continuación se levantó Marcelino Iglesias. Y Marcelino Iglesias empieza su discurso diciendo, porque aquí en Aragón llevamos mucho tiempo con un gobierno de la derecha y no ha sido bueno, y no sé qué. Y yo cuando lo vi dije, en las próximas elecciones va a ser el presidente de Aragón. A Belloc lo ha engañado como a un chino y no va a ser alcalde. Y Borrell tiene más o menos las mismas posibilidades que yo de llegar a ser presidente de gobierno de España. Bueno, pues lo clavé. El cochero de Drácula perdió las elecciones y no fue alcalde de Zaragoza, lo fue años después. Pero sí, no lo fue después. Lo fue después, pero no en esas. Marcelino Iglesias fue presidente de Aragón, donde le dieron el sobrenombre de Marcelino Mezquitas, y finalmente pues Borrell se estrelló porque sus propios compañeros de partido fueron a por él. Bueno, terminó apeado por uno de Esquerra Republicana y luego yéndose al Europarlamento. Sí. Tan mal. Pero yo aquello de aquí la derecha en Aragón ha gobernado muchos años y no fue bueno, no se me olvidará nunca, porque es el tipo de discurso hasta el que podía llegar Marcelino Iglesias, y al mismo tiempo como era el más listo de los tres, aunque fuera un semianalfabeto. ¿Cómo sería la cosa que años después yo entrevisté al que estaba en Ibercaja, me parece que era, gran personaje que venía de la bolsa, que acabó en Endesa, etcétera, etcétera? Y le pregunté cómo era su relación con Iglesias. Y se supone que iba a decir que no estaba bien, etcétera, y dijo, muy buena, muy buena. Y yo dije, anda, que el cerebro que pensó que tú ibas a acabar siendo presidente de la COPE y así ibas a asegurar su permanencia en el programa de las mañanas, el cerebro se lo deben de prestar los fines de semana o a ciertas horas del día, y cuando no tiene el cerebro dentro de la cabeza, pues piensa que tú le ibas a ayudar en la COPE, ¿no? Y tú estás con Marcelino Iglesias y con el que sea. Pero insisto, de todo aquel circo fue muy divertido porque estaba lleno de señoras que eran la esposa de un concejal, de un alcalde, etcétera, y todas ya habían creado chiringuitos. Y era un día precioso de sol, hacía un sol tremendo, hacía calor, y todas ellas fueron con el abrigo de pieles. Entonces yo creo que es una de esas veces que dices, si no hubiera visto ante la luz, la vi aquel día, porque de pronto tú veías que una señora que, vamos, esta venía de Dios sabe qué pueblo por ahí perdido de Huesca o de Teruel, de pronto aparecía con un abrigo de piel que llegaba hasta el suelo, con un sol de justicia que hacía en la calle y con el cigarrillo emboquillado decía, porque hay que combatir a la derecha. Y tú decías, aquí no hay que combatir, es a ti, somos trenca. O sea, que esta era la historia, ¿no? Esos abrigos de bisón. Sí. Esto es bueno de lo que fuera, pero eran inmensos, pero sobre todo innecesarios. O sea, yo recuerdo que fui a cuerpo. O sea, con eso le digo bastante. Y en cualquiera de los casos, a mí Borrell me dio una sensación de pobreza, de mezquindad, que yo dije, pero este tipo, ¿cómo va a ser presidente del gobierno? No lo fue,
Y luego ya cuando estuve en Bruselas fue cuando yo me enteré de sus aventuras, invitando a señoritas que siempre acababan pagando. Y es algo tremendo, ¿eh? ¿Qué tiempos aquellos en los que los abrigos de visón eran signo de opulencia y la gente se enorgullecía de eso? Ahora te meten en la cárcel, ahora nadie se atreve a ponérselos, ahora te vas a un acto de campaña del marido y el marido pierde las elecciones. Bueno, es que en el acto de campaña no iban con un abrigo de visón. El abrigo de visón o de pieles, porque yo no recuerdo si había algún visón, pero sí llevaban todas abrigos de pieles, parece que las estoy viendo a todas. Y en aquel entonces el abrigo se llevaba a este tipo de actos para escogidos, ¿eh? O para el programa del Día del Señor. Claro, yo creo que cualquiera que vea una colección de programas del Día del Señor, que era la misa en televisión, llegará a la conclusión de que no hay un pueblo que vista con más opulencia en el mundo que los españoles, ¿eh? Sí. Porque incluso en los programas ya del mes de junio aparecían con abrigos de pieles. O sea que es algo, lo de los españoles, la gente debe pensar, si tú ves el programa del Día del Señor, que son el pueblo más friolero que hay bajo la capa del cielo, porque en pleno verano se encasquetan el abrigo de visón. Es algo verdaderamente notable. Pero en fin, volvamos a Borrell. Imaginen lo luego que da este señor. Y no hemos empezado. Que no hemos empezado. O sea, que se lo prometemos, ¿eh? Sí. Bueno, pues todo esto ha sido para empezar a decir que este señor se ha visto implicado en el Qatargate. Claro. El Qatargate. ¿Cómo no? Del servo de Alá y de todos estos.